Los principales retos que tenemos en Palma para avanzar hacia la transición energética son principalmente dos. El primero, el necesario cambio de modelo económico. Debemos diversificar la economía y localizarla en el territorio. Y un segundo reto es cambiar la movilidad para hacerla mucho más sostenible de la que tenemos actualmente. En relación a los proyectos que estamos impulsando para avanzar hacia la transición energética en Palma, por un lado estamos trabajando en un nuevo plan general para poder introducir diferentes normas urbanísticas que ayuden a ser un municipio emisiones cero. Por lo que hace a los nuevos desarrollos urbanos, estas emisiones tienen que ser cero. Y esto lo vamos a impulsar con nuestro nuevo plan general. Pero por otro lado, la ciudad que ya está construida, los barrios ya existentes, tenemos que fomentar el uso de las energías renovables o del autoconsumo, para así tener también unos edificios más sostenibles. Pero al mismo tiempo este avance con las renovables en los edificios existentes lo tenemos que compaginar y que sea coherente también con el paisaje urbano, con la conservación del patrimonio histórico. Aquí tenemos una dialéctica entre el patrimonio y el paisaje urbano y las energías renovables que tendremos que resolver. Otro proyecto importante con el que trabajamos es cómo hacer los edificios y las viviendas mucho más eficientes energéticamente. En este sentido, tenemos que trabajar con la rehabilitación de edificios y estamos impulsando diferentes proyectos como la subvención para edificios privados pero en barrios vulnerables, porque queremos una equidad social y por tanto también facilitar a quien tiene menos recursos. Y un tercer proyecto que para nosotros es muy importante en esta transición es impulsar un distrito de innovación. Queremos fomentar una economía descarbonizada y queremos ser un referente de energías renovables, pero no solo en la producción, sino también en la innovación y en la investigación. Y por eso queremos crear puestos de trabajo dentro del propio municipio para que estén más cerca de donde la gente vive y reducir la movilidad obligada para generar este nuevo polo de energía y de emprendeduría. Los principales obstáculos para la transición energética desde Palma son, por un lado, la falta de competencias y de recursos, tanto humanos como financieros, para impulsar esta transición desde los municipios. Tenemos muy pocas competencias y muy pocos recursos. Por eso exigimos al Estado y a las otras administraciones supramunicipales que impulsen políticas para que los ayuntamientos tengamos las herramientas necesarias para abordar este reto de manera cooperativa con todos ellos. Y por otro lado, también aquí en Palma tenemos el hándicap de que llevamos más de 40 años fomentando el transporte privado, el coche, que es uno de los problemas principales en relación a la movilidad, y la movilidad insostenible sabemos que choca directamente con esta transición energética y la transición hacia un modelo sostenible. Por eso tenemos que facilitar otros tipos de transportes, como el transporte público o colectivo, o transportes privados o individuales mucho más sostenibles y en un espacio urbano como Palma muy adecuados, como son la bicicleta o otros mecanismos similares como patinetes, etcétera, que han salido últimamente y que tienen muy buena respuesta social. En relación a los aprendizajes, en Palma tenemos una experiencia muy innovadora y casi única en el territorio español, que es que tenemos una empresa pública de energías renovables. Hace ya 2 años que se constituyó la empresa pública de energías renovables de Palma. Esta es Emaya. Estamos trabajando de una manera intensa para desarrollar esta actividad dentro de la empresa pública y que en poco tiempo podamos ya ofrecer a las distintas empresas y organismos municipales esta energía renovable producida desde el propio ayuntamiento. Creemos que va a ser un aprendizaje muy interesante, no solo para el propio ayuntamiento y las administraciones públicas, sino también para la ciudadanía, porque a medio plazo queremos que los vecinos que tengan interés puedan también invertir a través de esta empresa pública en producción de energías renovables. Por tanto, queremos la colaboración pública o privada, pero en este caso la parte privada sería la ciudadanía. Queremos empoderar a la ciudadanía para que sea una parte activa dentro de esta transición energética.
interesante trabajar en red con los diferentes municipios que tenemos objetivos comunes, como es la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Creemos que desde los municipios tenemos que hacer un trabajo muy intenso, codo a codo, con la ciudadanía, con el tejido empresarial, con el tejido social, pero también con el resto de municipios del Estado y también de otras partes del mundo. Las experiencias compartidas siempre ayudan a aprender y sobre todo a ver que no estamos solos en este reto internacional de la lucha contra el cambio climático.